buenas noches. Estamos en directo en Mírame Televisión como cada martes, como cada jueves en Canarias al Día para analizar la actualidad y como siempre en la compañía del periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar hablando de la actualidad de la capital Gran Canaria. Allí vamos a empezar porque hoy, además de haberse celebrado un pleno extraordinario para la aprobación inicial de los presupuestos municipales, de eso también hablaremos, queremos tratar este asunto que hemos visto en la prensa en los últimos días. Comenzamos con este titular de la provincia y es que el coste de la Metroguagua, uno de los proyectos estrellas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se encarece aún más y alcanza ya los 170 millones de euros. Los tramos de la Avenida Marítima y de Santa Catalina elevan el precio de la obra en 14 millones. Lo cierto es que, bueno, esto es uno de los asuntos que queremos tratar en este programa, pero no es el único, porque también el retraso de esa obra de la Metroguagua está generando inconvenientes de cara a algunos eventos que estaban previstos de cara a las próximas fiestas navideñas. Vean este titular de Canarias 7. El retraso de la Metroguagua en Juan Rejón modifica la cabalgata de Reyes. La obra, que tenía que haber concluido este lunes, se demorará hasta el próximo 11 de febrero y obliga a la comitiva festiva a salir del mercado del puerto. No se lo han tomado muy bien tampoco los vecinos de esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, para hablar de esta situación de la Metroguagua, de los presupuestos y de algunos otros asuntos de actualidad, vamos a saludar ya en directo a esta hora de la noche a Jimena Delgado, que es la portavoz del Grupo Municipal Popular. Jimena, muchas gracias por atendernos y más hoy, después de haberse celebrado ese pleno, imagino que cansada a esta hora de la noche. Sí, sin duda, pero encantada de estar con ustedes, un placer. Vamos a empezar hablando de esa noticia del incremento del coste de la Metroguagua. Un nuevo incremento. Es verdad que estas obras que son complejas normalmente suelen tener sobrecostes, pero lo cierto es que ya vamos por 170 millones de euros. ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Popular ante este aumento del coste que va a tener la Metroguagua? Bueno, nosotros el proyecto de la Metroguagua, que sin duda consideramos que es un proyecto que necesita la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o sea, la Metroguagua sí, lo que no se ha hecho bien hasta ahora y por lo que se ve, pues no hay ninguna intención de cambiarlo, porque precisamente en el pleno que se ha celebrado hoy, una de las que, por supuesto, el Partido Popular ha votado en contra del presupuesto, porque entendemos que no es un presupuesto, es el mayor presupuesto de la historia de la ciudad, pero no ataca lo que más está fallando, que es precisamente pues, la limpieza, los atascos, la movilidad, la seguridad y bueno, y entre los proyectos que nosotros o las propuestas que nosotros le planteamos a Carolina Darias era precisamente lo que habíamos dicho durante la campaña, y es que el proyecto de la Metroguagua lo que tenía que haber tenido desde el principio es una oficina técnica, y en estos momentos habría que tener una auditoría, porque precisamente hemos conocido que se asciende ya a 170 millones de euros. No nos olvidemos que es un proyecto que tenía que haber costado 110 millones de euros y que tenía que haber estado terminado en 2021, pero es que ya nos han comunicado, porque lo hemos preguntado, que el proyecto no va a estar acabado hasta 2028 como mínimo, y llevamos 170 millones, pero esto todavía queda muchísimo. De hecho, quedan todavía los tramos más complicados de la Metroguagua, porque efectivamente, al no haber existido una oficina técnica que planificase bien el proyecto, lo que se ha cometido son los tramos más sencillos, que son los que han hecho que la ciudad esté toda patas arriba o que estemos padeciendo esos atascos. Pero lo más importante, que es efectivamente el inicio en Manuel Becerra y sobre todo Hoya de la Plata, que es donde se van a ubicar las cocheras, donde se van a cargar la guagua, donde también van a estar los talleres, incluso el control semafórico. Pues en Hoya de la Plata, lo último que hemos sabido es que como ese proyecto también ha tenido retrasos e incluso está ahora de nuevo licitándose, lo último que nos han trasladado es que incluso se podría ver en Ginamar el inicio de la Metroguagua. O sea que realmente este proyecto necesita que alguien con cabeza, y por lo que vemos y hemos visto hoy claramente el grupo de gobierno no lo quiere asimilar y no lo quiere asumir,
pues se siente y planifique bien todo lo que queda por hacer, que es muchísimo. Mira, 110 millones era el presupuesto inicial, ya vamos por 170. Entiendo por esa exposición que ustedes temen que con estos nuevos retrasos, con estas nuevas realidades, digamos, que se están viendo en torno a este proyecto, se encarezca aún más el precio de la Metro Guagua. Eso no cabe la menor duda, porque efectivamente estamos viendo continuamente. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El único tramo, que es el tramo 7, que es el que va subterráneo por el Parque Santa Catalina, ¿no? Bueno, pues ese tramo se adjudica con unos 16,5 millones de euros. Y cuando empieza la constructora a acabar, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero bueno, se los voy a explicar como yo lo entiendo, empieza a acabar, pues de repente se dan cuenta que empiezan a aparecer pues suministros eléctricos, alcantarillado, fibra óptica. Entonces dicen, no, pues en vez de cavar 400 metros, ahora hay que cavar. Eso ha supuesto un sobrecoste de 6 millones de euros y ha llegado ahora a 21,5. Lo lógico no hubiese sido que antes de empezar a hacer cualquier obra, ya no solo la de Santa Catalina, sino teniendo en cuenta que se iba a levantar toda la ciudad, no tenía que haber habido un equipo técnico, una oficina técnica que hubiese previsto de antemano, que hubiese cuantificado, que hubiese, en fin, dado las instrucciones para que no se encontrasen ahora sobre la marcha con este tipo de ejemplos que les acabo de poner. Y por no hablar del de Hoya de la Plata, que realmente eso fue lo más sangrante, porque precisamente la empresa a la que se le adjudicó, que estuvo trabajando 17 meses, que no se le pagaba, esa empresa dejó de trabajar allí, de hacer su cometido después de, como digo, de 17 meses, porque, entre otras cosas, se encontró un montón de basura que encareció el proyecto, se encontró, igual que hemos visto ahora, ¿no? Pues todo ese tipo de infraestructuras que hay en el subsuelo, y que como esta ciudad tampoco tiene planificado lo que tenemos en el subsuelo. De hecho, ahí tenemos el ejemplo con Emalsa, ¿no? Que tenemos unos problemas tremendos de alcantarillado, y de hecho, pues ahora me gustaría hablar un momentito, si me lo permiten, de la pérdida de la bandera azul o de la pérdida del Confital, que es precisamente por los problemas que tenemos de alcantarillado. O sea que tenemos la ciudad por arriba hecha un desastre, la tenemos sucia, la tenemos con atascos, pero es que la subciudad o la ciudad que tenemos por debajo tampoco la tenemos controlada, y eso es lo que nos está ocurriendo ahora con estas obras de la Metro Guagua. Óscar. Sí, señora Delgado, habla de la Metro Guagua en este cambio, este retraso en Hoya de la Plata, y por tanto el cambio del itinerario de la próxima cabalgata de Reyes el día 5, pero también asistimos a un episodio de polémica con la indecisión que hubo con respecto al encendido de Navidad. ¿Está notando usted que esto es un gobierno que toma decisiones bajo la improvisación? Sin duda. Y mire, y me voy a remitir al ejemplo del carnaval, precisamente. El carnaval se inicia, como todos sabemos, el 19 de enero, es decir, faltan unos 45 días, menos incluso, y con las navidades de por medio. Como todos sabemos, precisamente por la Metro Guagua, el carnaval no se puede celebrar en Santa Catalina y se va a celebrar en el puerto, ¿no? Bueno, pues la realidad es que a día de hoy, primero, hoy se ha aprobado un presupuesto para el carnaval de 6,5 millones de euros, un 85% más. La partida que más sube de todo el presupuesto no es el gasto social, que solo sube un 0,57, no es limpieza, que baja, no es alcantarillado, que baja. Lo que sube en esta ciudad es el carnaval, que, oiga, a mí me encanta el carnaval y entiendo que es vamos, de la fiesta más importante de esta ciudad. Pero ya le digo, no solo se adjudican esos 6,5 millones de euros, sino que todavía no se ha iniciado absolutamente nada, no se ha licitado absolutamente nada. Y estamos hablando dentro de 45 días. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora la forma de gestionar de este ayuntamiento el carnaval ha sido a través de la sociedad de promoción, como todos sabemos, y las cosas se adjudican a dedo. Y ahora está clarísimo, eso es lo que le estábamos diciendo hoy a Inmaculada Medina. Digo, ¿cómo usted pretende tener el carnaval el 19 de enero puesto en marcha cuando además encima va a tener que construir
todo lo que ya, por ejemplo, ya no se va a poder usar el Elder, entonces el backstage va a haber que construirlo, va a haber que construir los escenarios, va a haber que construir, todo eso hay que construirlo. Entonces, ya no solo es cuándo, sino cómo. O sea, si no hay nada adjudicado en la plataforma de contratación del sector público, no hay absolutamente ninguna publicación de ninguna licitación del carnaval de esta ciudad. Entonces, bueno, pues eso tiene un nombre que yo no voy a nombrar ahora mismo, pero eso, en fin, no es la forma como se tiene que gestionar el dinero público. Así que improvisación absoluta. Concejal, horas extras extraordinarias, policías locales y bomberos, que está ocurriendo además en otros municipios de Canarias. Parece que a los agentes de la policía local se les adeuda desde el 15 de mayo. Esther Martín, que es la concejal de Recursos Humanos del Gobierno Municipal, ha dicho que en principio parece resolver ese asunto a principios de año. ¿Conoce usted exactamente la cuantía, la cantidad económica que se les adeuda en este caso a los policías locales? La cuantía exacta no la sé, la desconozco, pero efectivamente es un tema que también nosotros hemos planteado en el Pleno, en las comisiones de Pleno, pero lo que sí le puedo decir, que algo que sorprende muchísimo en el presupuesto es que otra de las partidas que sube son las dietas de desplazamientos de los propios concejales de gobierno. Sube 13.000 euros hasta 43.000 euros. Es algo que no entendemos cómo puede ser que los concejales, la alcaldesa que tiene su sueldo, tenga que subirse las dietas de desplazamiento cuando, bueno, la alcaldesa tiene lógicamente pues chofer y bueno, y la mayoría de los concejales. Entonces hay una serie de partidas ahí que sí que suben y sin embargo las partidas efectivamente, como estamos viendo ahora, esta deuda que se le está incumpliendo, no se le está pagando a los que precisamente nos están protegiendo, nos están defendiendo, como son los bomberos, como son los policías. Pero es que todo esto se une, este retraso en los pagos se une a la forma como se ha gestionado en este ayuntamiento a los funcionarios en general y a la policía y a los bomberos en concreto. Ya, muy rápidamente, señora Delgado, muy rápidamente. En este caso usted es diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Las Palmas. ¿Qué espera usted de la visita mañana a Canarias de la comisaria europea de Interior y también de Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior acompañado, que vendrá a Canarias mañana, estará en esta comunidad autónoma, de la nueva ministra de Inmigraciones para abordar el fenómeno de la inmigración? Pues mire, de la comisaria espero que bastante, porque de hecho ya vimos como cuando la presidenta italiana Meloni planteó el problema de Lampedusa, enseguida la Unión Europea reaccionó. Ahora del ministro Grande Marlaska muy poco, porque precisamente ayer tuvimos sesión de control en el Congreso de los Diputados, se le preguntó en concreto por el tema de la inmigración de Canarias y aparte del gran desconocimiento que tiene, porque ya hemos visto que ahora es cuando ha empezado a venir, pero en estos últimos 4 años muy poco ha estado por aquí, pues sigue contando una realidad muy alejada a la que vivimos a diario en Canarias. Así que ¿qué espero? Pues bueno, espero que Europa tome cartas en el asunto, porque desde luego que el Estado español, el gobierno de Pedro Sánchez ya nos ha demostrado en el pasado que no lo ha hecho y mucho me temo que ahora tampoco lo va a hacer. Jimena, estamos intentando, y seguro que lo vamos a conseguir ya para la vuelta después de las fiestas navideñas, cerrar una entrevista en plató y poder abordar en profundidad con usted toda la actualidad del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y muchísimos asuntos que nos gustaría tratar. Por ejemplo, ese problema con el saneamiento del municipio, ese problema que está afectando lógicamente a la contaminación que se está produciendo en algunas zonas del litoral de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes de despedirle, me gustaría comentar con usted esta otra noticia que hemos visto en las últimas horas también en el periódico La Provincia. Se trata de esa nueva tasa que van a tener que pagar, aquí estamos viendo el titular de La Provincia, los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, por la recogida de la basura en 2025. Hacienda prepara la creación del tributo que debe cubrir la totalidad del coste del servicio. Esto es verdad que es una obligación que tienen en este caso los ayuntamientos a raíz de la nueva legislación, pero sí que me gustaría preguntarles precisamente por cómo creen ustedes que va a gestionar este nuevo tributo y sobre todo otras exigencias que tiene esa ley de cara a ese servicio que ya se presta, por supuesto, en el municipio de limpieza y de recogida de residuos,
comprometidos, pero con el que ustedes me consta que no están contentos, que hoy también, pues como lo decía usted, se ha hablado en materia de presupuestos porque aseguran que se está fallando con la limpieza del municipio y en general pues no deja de ser una tasa más sumada al aumento de la tasa de la tasa de circulación que tienen que pagar también y que ustedes han criticado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, y no solo esa, también, aparte efectivamente de esta tasa de basura, ¿no? que nos hemos enterado ayer en la comisión de pleno porque no la habían comunicado, hay muy poca transparencia en este gobierno. Está claro que es una obligación de la Unión Europea, pero también vamos a tener una tasa de depuración de agua, porque hoy también se ha llevado al Pleno el pago de 13 millones de euros a Emalsa. A Emalsa no se le actualiza la tasa de depuración desde el año 2017. Entonces ahora el ayuntamiento está asumiendo esas cantidades, pagando unos intereses tremendos porque no se ha querido pagar en su momento y eso se nos va a repercutir. Por eso mismo nosotros hoy intentamos que Carolina Darias, la alcaldesa, que el gobierno municipal por lo menos redujese un poquitito la presión fiscal que estamos sufriendo los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que no nos olvidemos que es que la inflación es el mayor impuesto que tenemos, estamos pagando unos impuestos altísimos, pero es que además Pedro Sánchez ha subido los impuestos en estos 4 años, Ángel Víctor Torres tampoco quiso bajar el IJIC, así que nosotros le pedimos a la alcaldesa y que por lo menos el IBI lo bajase un poquito o que pusiese en marcha el IBI social que está paralizado desde el año 2017 o que redujese, por ejemplo, las tasas para la apertura de negocios, porque es que aquí se le está machacando ya no solo a las clases trabajadoras, a las clases medias que estamos, como digo, pagando unos impuestos desorbitados, es que aquí a los autónomos y a los empresarios no se les ayuda, al contrario, se les penaliza. Entonces, por ejemplo, una bonificación, como ocurre en otros ayuntamientos, de la licencia de apertura de negocios, en fin. Cualquier esfuerzo que hubiese hecho el ayuntamiento hubiese valido la pena porque efectivamente esta tasa de basura se nos va a cobrar, ahora la pagan los comercios, pero en la tasa de basura la vamos a tener que pagar todos los ciudadanos. Pero es que, ¿qué ocurre con el quinto contenedor? ¿Qué ocurre con todos los incumplimientos con las zonas de bajas emisiones? Todo eso son asignaturas pendientes que el ayuntamiento no está cometiendo y al final lo vamos a pagar los ciudadanos, como siempre. Jimena, lo cierto, la última cosa, la verdad es que no lo tenía previsto, pero como la he escuchado en la respuesta decir, hablar de todas esas subidas impositivas que hemos sufrido los ciudadanos y que en este caso, pues, por ejemplo, usted criticaba también al expresidente, a Ángel Víctor Torres, por no rebajar el IJIC, tengo que preguntárselo. Su partido también prometió en campaña electoral rebajar el IJIC, al igual que Coalición Canaria. Ahora gobiernan en el Ejecutivo Autonómico y en los próximos presupuestos al menos no viene contemplada esa rebaja del IJIC. ¿A usted le ha defraudado también en ese sentido su partido y Coalición Canaria o ese nuevo gobierno de Canarias? ¿Esperaba que finalmente se cumpliera con esa promesa electoral? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hemos estado todos estos años, como todos sabemos, con las reglas de gasto suspendidas precisamente por el COVID. O sea que realmente el problema es que ahora, a partir del 1 de enero, se reactivan de nuevo las reglas de gasto, el déficit y todo ese tipo de, digamos, de control del gasto público es lo que hace que efectivamente pues las previsiones de campaña, de todas formas, no se ha rechazado. Lo que se ha dicho es que efectivamente en este presupuesto, que además es un presupuesto del Gobierno de Canarias que se ha tenido que hacer con muchísimas incógnitas, porque no nos olvidemos que hasta este pasado lunes no se reunió por primera vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se tenía que reunir 2 veces al año, hacía año y medio que no se reunía. Como digo, hasta el lunes no se supo cuál era el techo de gasto y el Gobierno de Canarias tuvo que hacer unos presupuestos, lógicamente, pues con muchas incógnitas. Pues Jimena Delgado, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches, espero que descanse después de una jornada tan intensa y espero, insisto, que pronto podamos tener esa conversación con más calma y con más tiempo aquí en el plató de Mírame Televisión. De verdad, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Óscar, muchísimos asuntos de la actualidad de Las Palmas de Gran Canaria que hemos abordado con la portavoz del Partido Popular, pero si te parece vamos a seguir avanzando, Óscar, porque además hoy queremos compartir con ustedes un anuncio, una petición que han hecho los bancos de alimentos de Canarias. Están rogando de cara a ese próximo telemaratón solidario el día 21 de diciembre que las donaciones, sobre todo de particulares y de esas grandes empresas,
se centren, si puede ser, se priorice, en el caso, insisto, en el que pueda ser, los alimentos para bebés. La alimentación infantil es fundamental, bebés y para niños y niñas. Y esto es así porque la demanda está creciendo mucho en ese sentido. Ahí, fíjense ustedes, el dato es tremendo, hay 6.000 menores en este momento en Canarias que forman parte de núcleos familiares que se encuentran en situación de pobreza severa. Eso supone que no tienen unos ingresos menores de 500 euros mensuales. Y en esa situación, en ese contexto, lógicamente también estamos hablando de alimentos que son mucho más caros, son alimentos que no se suelen donar y los bancos de alimentos, insisto, de las dos provincias canarias, de cara al Telemaratón Solidario, que como saben se va a celebrar el 21 de diciembre en Gáldar y en Santa Cruz de Tenerife, están realizando este llamamiento importante, Óscar, un llamamiento, insisto, muy importante porque la pobreza tiene cara de mujer, pero también cara de la infancia. Sin duda, este es el dato, es demoledor y por eso están desesperados los bancos de alimentos. Insisto, ese llamamiento de emergencia, solicitando, como decías, David, alimentos y productos básicos para bebé y niños. En este caso, bueno, pues se le están pidiendo a las empresas, a los particulares, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas también, ¿no? Donaciones para atender a más de 6.000 menores de familias en situación de pobreza severa que sobreviven con menos de 500 euros al mes. Por tanto, ese es un llamamiento, es un asunto tremendamente grave, urgente. Como decías, David, ese llamamiento, productos básicos para bebé y niños. Bueno, después seguiremos hablando, por supuesto, en la segunda parte del programa de ese telemaratón solidario, pero queremos continuar con la actualidad. Hablamos del proyecto de la Metroguagua, proyecto estrella del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife, el Cabildo de Tenerife ha anunciado la ampliación de la línea 2 del tranvía por la avenida de los Majuelos, una vieja intención de la Corporación Insular que había quedado en suspenso con el cambio de gobierno en el pasado mandato y que ahora recupera Coalición Canaria y Partido Popular. Esto, de nuevo, está generando la indignación del movimiento vecinal que en su momento se movilizó en contra de esta iniciativa. Cada vez que se quiere ampliar el tranvía, lógicamente vecinos y comerciantes afectados pues protestan. Los vecinos de la avenida de los Majuelos están viendo el titular de Canarias ahora, se oponen al nuevo trazado del tranvía de Tenerife. Afirman que no existe consideración hacia las repercusiones de invadir un espacio tan consolidado y dinamizado y que se tomó la decisión sin evaluar adecuadamente las consecuencias y con un costo desorbitado que carece de justificación lógica. Óscar, un discurso que ya nos suena porque esta polémica ya la vivimos hace más de 4 años cuando el Cabildo quería impulsar esta iniciativa, la vivimos después cuando hubo un cambio de gobierno y se dejó, digamos, congelada para priorizar la ampliación del tranvía de la línea 1 hasta el aeropuerto de Los Rodeos. Sí. También ahí hubo indignación vecinal. Ahora cambiamos de nuevo la prioridad del Cabildo, sí, pasa a ser los Majuelos y de nuevo indignación vecinal. Anteriormente, como decías, ese proyecto del tranvía a la ciudad de La Laguna, Los Rodeos, que además provocó indignación de parte de los vecinos y además también provocó diferencias políticas incluso dentro de las mismas fuerzas políticas en la isla de Tenerife. Esto es un proyecto viejo, lo que pasa es que hay un cambio de trazado, es la línea 2, bueno, en este caso en la zona del suroeste de Santa Cruz de Tenerife, una zona de gran población. En este caso, decías, vecinos y comerciantes, han pedido de hecho estos días el amparo de Rafael Llanes, el diputado del Común, que se encuentra ahora con otro asunto polémico. Se reunían con el propio Rafael Llanes, esgrimen de forma contraria que la línea 2 cruzará la avenida de los Majuelos y no a la avenida de las Hespérides. Yo recuerdo además también que en su momento protestaron los comerciantes por esa posibilidad en aquel proyecto del tranvía, insisto, comerciantes de los Majuelos, que de hecho llegaron a protagonizar actos de protesta, movilizaciones. Por cierto, también, aparte de los vecinos de La Gallega, de los comerciantes de los Majuelos, ya se unen también, evidentemente, los taxistas que han pedido explicaciones que dicen, han lanzado un no rotundo a cualquier modalidad que tenga que ver con el tranvía, porque esgrimen que la situación de los taxistas, del taxi, de esta modalidad de transporte, atraviesa momentos tremendamente complicados. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, hace unos días, creo que ayer o antes de ayer, habló acerca de esa posibilidad o de esas protestas, repito, en este caso de los vecinos de La Gallega y de los comerciantes de los Majuelos. Decía textualmente la propia presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que el 99% de los vecinos, dice Dávila, el 99% de los vecinos ve beneficioso el proyecto porque ampliar la red del tranvía es la solución más idónea, dice Dávila, óptima y además sostenible para mejorar la movilidad en la isla. Además también dice que ya se ha reunido con representantes de asociaciones vecinales para
aclararles que el recorrido previsto, dice de manera textual la presidenta del Cabildo, no va por donde pensaban y de hecho no va a tener ningún impacto en los recorridos peatonales que realizan vecinos y consumidores del área comercial. En cualquier caso, antes de desarrollar este proyecto, hay un cambio de trazado, es fundamental desde mi punto de vista que haya máximo consenso entre las instituciones, en este caso entre el Cabildo y por tanto los posibles afectados. Yo creo que ahí ha estado la clave. Al final esto, si se tiene que hacer como todo proyecto que afecta lógicamente y que tiene consecuencias, tiene que ser con consenso. También es verdad que a nadie se le escapa que cuando el tranvía, la línea 1 se proyectó, generó también muchísima polémica y ahora es un proyecto que está completamente asimilado dentro de la sociedad chicharrera y que además, en este caso del área metropolitana, y que bueno, realmente resulta prácticamente imprescindible ahora mismo para la movilidad sostenible dentro del área metropolitana. Así que nosotros lo que sí que pedimos es que en cualquier caso esto no se haga por la vía de la imposición, sino consenso sobre todo y transparencia. Por la vía del consenso y la transparencia. Seguro que eso ayuda a que el proyecto, en el caso de que realmente se considere necesario, pueda salir adelante. Nosotros vamos a continuar. Quiero que vean este titular de Canarias ahora. Seguro que les va a sonar esta noticia. Directivos sanitarios de hospitales canarios cobraron 1,7 millones de euros de 2019 a 2022 por guardias injustificadas. Un informe provisional de la ex interventora general del Gobierno regional evidencia la falta de control exhaustivo para justificar a guardias médicas por parte del personal directivo del Servicio Canario de la Salud. Este titular le suena porque es una noticia que adelantamos en Mírame Televisión ya hace más de un mes y que les hemos ido contando y preguntando a diferentes protagonistas por ella. Por supuesto, Canarias ahora, como siempre hace, ha citado a Mírame Televisión en el texto. Además, nosotros nos alegramos mucho de que Canarias ahora, por supuesto, se haga eco y amplíe la información que nosotros contamos aquí y la cuente, porque además es una noticia realizada por el compañero Tony Ferrera, que está muy bien explicada. Yo les recomiendo que la lean con calma y que además puede ayudar a algo que para nosotros es fundamental, y es a conseguir reacciones, porque uno de los problemas que nos estamos encontrando con estas ilegalidades detectadas por la interventora, la máxima autoridad en la fiscalización del gasto de la comunidad autónoma, de momento da la sensación de que a nadie le importa. A la gente que le hemos preguntado, sobre todo gente de la oposición, que eran los que gobernaban cuando ocurrió todo este gasto, bueno, le restan importancia. Y cuando le hemos preguntado a los que gobiernan ahora, pues parece que no sabían o no se enteran de esta situación. Lo cierto es que obviamente tienen que saberlo y tienen que conocerlo, porque esto es un informe que dentro del Servicio Canario de la Salud se está comentando y muchísimo, y sobre todo a raíz de que lo contásemos en Mírame Televisión. Pero nosotros hacíamos nuestro trabajo y la semana pasada le preguntamos a Alfonso Cabello, al portavoz del Gobierno, por esta cuestión. Yo quería preguntarle, no sé si conoce este asunto o no, quería preguntarle si este asunto se ha hablado en el seno del Gobierno de Canarias, si usted puede decirnos algo al respecto, porque una de las cosas que propone la propia interventora general a lo largo de estos años es que en el caso de que demostrarse estas irregularidades, que se abran expedientes para el reintegro del dinero por parte de este personal directivo que habría cobrado, insisto, indebidamente esos cerca de 2 millones de euros en 4 años de la pasada legislatura, del 19 al 2022. ¿Sabe algo de este asunto? La verdad es que poco te puedo contar. Sí te puedo decir que en el contexto del Consejo de Gobierno no es un tema que se haya puesto encima de la mesa, porque además es del Servicio Canario de Salud, que es una empresa muy importante del Gobierno, pero yo, si quieres, te emplazo, estoy seguro que la compañera, la consejera Esther Monzón o Carlos Gustavo, que es el gerente del Servicio Canario de Salud, no tendrán problemas en dar las explicaciones debidas. Además, te adelanto, vamos, ya te digo yo que cualquier tema con visos de irregularidad va a ser perseguido, inspeccionado hasta sus últimas consecuencias. Pues yo le agradezco que nos haga esa intermediación si es posible, porque lo hemos intentado varias veces con la Consejería de Sanidad y no lo hemos conseguido. Incluso hay un correo muy trabajado en el que le hemos enviado varias preguntas que, si usted consigue que nos las respondan, lo agradeceremos, porque yo creo que va en aras de la transparencia. Bueno, lo cierto es que a día de hoy todavía siguen sin respondernos, pero bueno, ojalá que gracias a ese impulso que también le está dando Canarias ahora a esta información, Óscar, consigamos que desde la Consejería de Sanidad den alguna respuesta, alguna explicación y sobre todo que nos digan qué van a hacer. ¿Van a seguir los consejos, las advertencias de la interventora y van a pedir que devuelvan el dinero a estos directivos? Lo primero que pregunto, ¿es una empresa el Servicio Canario de Salud? No, no es una empresa. No es una empresa pública, depende directamente, es un organismo que depende directamente de la Consejería de Sanidad. Sí. Bien, a mí me llama la atención primero, como yo decía hace algún tiempo, ¿no?, lo escandaloso, ¿no?, y el masazo, insisto, porque sé que ha sido un masazo para el colectivo sanitario, para todos los profesionales sanitarios de la comunidad autónoma cuando conocieron esa noticia, porque hablamos, en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, mi valoración, mi análisis, de bueno, que podrían entender que se tratan de, en este caso, sueldos encubiertos. Yo no sé si esto es normal, si esto ocurre. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me llama poderosamente la atención el oscurantismo, el silencio
la poca transparencia a la hora de, bueno, de conocer qué ha ocurrido y por qué se hacen estas prácticas. Hay que decir que esto ocurrió entre el año 2019 y 2022. En esa época gobernaba el Partido Socialista, Pacto de las Flores, Blas Trujillo, consejero de Sanidad, y precisamente el director del Servicio Canario de Salud, que yo le apuntaba, el famoso y polémico Conrado Domínguez. Bien, pero me extraña, por otro lado, además también que en estos momentos, es decir, quienes gobiernan, que estaban en la oposición, es decir, Coalición Canaria y el Partido Popular, que también, por cierto, históricamente han estado al frente de la Consejería de Sanidad, tanto Coalición Canaria, Partido Popular, estén mirando para otro lado y que, desde luego, este asunto no entre con fuerza en el Parlamento regional. Insisto, a mí eso me llama la atención. Pregunto o planteo públicamente, ¿lo sabían? Coalición Canaria y Partido Popular, que están ahora gobernando, ¿lo sabían y por eso callan? ¿Son cómplices o no? ¿Fueron responsables también? Me sorprende en aquella época, cuando gobernaban, cuando estaban al frente de Sanidad, Coalición Canaria y Partido Popular, también permitían este tipo de prácticas, insisto, estos supuestos o como quieran llamarlo, sueldos encubiertos. Pregunto y planteo, lo digo porque me llama la atención el oscurantismo, el silencio y la falta de transparencia, donde aquí todo el mundo está mirando para otro lado. Todo el mundo mira para otro lado, silencio por parte de los que tienen que dar explicaciones. Bueno, nosotros no por ello vamos a dejar de insistir. Como queremos seguir insistiendo en otros asuntos, por cierto, decía antes, corregía Óscar al portavoz del Gobierno, el Servicio Canario de Salud, efectivamente, como decía Óscar, no es una empresa pública, que fue el término que utilizó Alfonso Cabello, y yo lo acabo de buscar para confirmarlo, pero evidentemente Óscar tenía razón. Es un organismo autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica propia que se creó, por cierto, por ley el 26 de julio de 1994, pero insisto, un organismo autónomo, no una empresa pública, y en cualquier caso, aunque fuera una empresa pública, pues sería pública y se le podría pedir explicaciones de igual manera. Bueno, vamos a continuar con el programa y ahora nos vamos a ir hasta el sur de Tenerife, hasta el municipio de Arona, porque allí nos sorprendía, bueno, no tanto, porque era algo de esperado, teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado esta zona, la zona de Lomo Negro. Vean este titular de Diario de Avisos. La Fiscalía presenta una denuncia contra la ciudad ilegal de Lomo Negro. El propietario del terreno se enfrenta a penas de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio y los 200 vecinos del poblado sobre suelo rústico protegido a la demolición de sus viviendas. Ahí, bueno, no se ve bien, pero realmente es tremendo cómo desde el año 2011 se ha desarrollado este auténtico poblado ilegal. Ilegal porque va completamente en contra del planeamiento urbanístico y además se ha hecho, eso sí, pues con cierta complacencia, ¿no?, del propio Ayuntamiento de Arona. Lo digo porque en la propia noticia que firma nuestro compañero Nacho Martín se comenta que algunas de las personas de este poblado están empadronadas en este núcleo poblacional y además cuentan con suministro de agua. Bueno, la sensación es que aquí mucha gente, como ocurre con los gastos de sanidad, ha mirado para otro lado. Quien no miró para otro lado, por cierto, fue José Antonio Balbuena, porque fue el anterior gobierno de la Consejería de Transición Ecológica quien denunció este asunto ante la Fiscalía, y la Fiscalía ahora quien lo ha denunciado, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Realmente sorprendente cómo prácticamente se ha levantado una ciudad ilegal con el planeamiento en la mano, Óscar, sin que nadie haya tosido hasta ahora, ¿no? Sí, entiendo que hay responsables en el gobierno autónomo, entiendo que hay responsables en el gobierno local de aquella época, desde luego, y ojo porque los delitos contra la ordenación del territorio son contundentes, son muy duros, y habría que ver también si aquí se ha jugado con la especulación. En cualquier caso, esto va en contra, esto es demoledor, insisto, para la hora de crear viviendas, que hay un problema muy grave. Viviendas legales, insisto, que hay un problema muy grave precisamente en el sur de Tenerife. Bueno, hay que decir, hay que apuntar, que yo creo que es importante para ser justos, que aunque sí que es verdad que quien pone el asunto en conocimiento de la Fiscalía es el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, también es verdad que el Ayuntamiento de Arona en el pasado mandato fue quien trasladó esta situación a la Agencia de Protección del Medio Natural de Canarias, que depende de esa ¿quiere decir que en aquella época gobernaba Coalición Canaria en Arona? Hombre, esto viene desde el año 2011. Yo, por lo que entiendo y leo de la noticia, el anterior gobierno de José Julián Mena, del Partido Socialista, fue quien lo puso en conocimiento de la ANMUN. Ojo, lo puso en conocimiento de la ANMUN, pero José Julián Mena estuvo 8 años gobernando. ¿Por qué no se puso desde el principio? Bueno, esto es un asunto complejo porque además afecta a muchos vecinos. Además, en el propio texto se dice que la Fiscalía incluso ya ha denunciado individualmente a algunos vecinos, además de la denuncia al propietario del terreno y, digamos, promotor, en cierto modo, de esta ciudad ilegal. Pero bueno, la realidad es que asunto complejo, pero que también nos lleva a hablar de otra cosa, Óscar, y es la pobreza creciente que existe en un municipio
que es rico turísticamente como es Arona y que donde la proliferación de núcleos, y me voy a atrever a decirlo, guetos poblacionales en los que pues la gente más empobrecida tiene que vivir, pues lleva a situaciones como esta, ¿no? Sin duda, en este caso parece ser hay un sindicato que se llama el Sindicato Inquilinas de Tenerife que ha puesto la voz de alarma, ha lanzado un SOS donde ellos denuncian, el sindicato, repito, de Inquilinas de Tenerife, una proliferación de chabolas en la zona sur de la isla de Tenerife. Yo no sé los perfiles de las personas que, bueno, que por alguna circunstancia u otras que desconozco, aunque entiendo que al final se generaliza, tienen que, bueno, pues aglomerarse en este tipo de condiciones que no son las mejores para habitar, pero parece ser, repito, según el sindicato, que va proliferando en la zona sur de la isla de Tenerife. Hay varios factores, es lógico cuando la gente, bueno, tiene que optar por una zona para vivir, o alguna opción para vivir, es que como saben, hay un déficit de vivienda, tanto pública, sobre todo públicas, y viviendas privadas. No se construyen viviendas privadas porque además también no hay suelo. Los ayuntamientos tienen un problema grave, como por ejemplo el sur de la isla de Tenerife, donde hay una superpoblación muy preocupante y muy peligrosa, y luego pues los alquileres están disparados. Esto es un asunto grave, prioritario para la Administración. Yo creo que es uno de los asuntos más graves en estos momentos en las zonas sures de las islas, en este caso en el sur de la isla de Tenerife, y desde luego, bueno, pues los salarios son muy bajos y no hay familias, no hay personas que puedan asumir esos costes. Insisto, esto lo ha denunciado el sindicato Inquilinas de Tenerife. La verdad es que el sector turístico genera mucha riqueza a nivel de macroeconomía del Producto Interior Bruto, pero a nivel de microeconomía está generando trabajadores pobres, y es la situación, lo hemos visto con los datos. Cada vez hay más trabajadores del sector turístico que no llegan a fin de mes y que tienen muchos problemas, sobre todo para el acceso a la vivienda. Nombrabas al sindicato de Inquilinas. Bueno, con el sindicato de Inquilinas vamos a hablar también, por supuesto, para tratar este asunto que acabas de comentar, Óscar, pero para empezar hablando de una situación muy compleja que están viviendo 12 familias del municipio tinerfeño de Buenavista del Norte. Los recordarán, son aquellas familias que lograron paralizar en el mes de mayo el desahucio de sus viviendas después de que fueron adquiridas por un fondo buitre, por Roicasa. Tuvieron, bueno, la verdad que una movilización muy intensa. Bueno, la realidad es que eso, lejos de solucionarse, bueno, el problema pues ha continuado, han seguido recibiendo notificaciones de lanzamiento. Algunos de los vecinos afectados, de esas familias afectadas, que insisto, en la mayoría de los casos estamos hablando de familias vulnerables, se han tenido que ir con todo lo que eso supone de desarraigo con su municipio, de problemas de conciliación familiar, laboral. Bueno, una situación muy compleja y que al final es un poco la sensación que da desde fuera, que es lo que está persiguiendo este fondo buitre, que es cansar a estos vecinos también, bueno, pues con esas prácticas, bueno, pues tan poco cívicas e indignas que tienen este tipo de colectivos, ¿no? En este caso de fondos buitres o de empresas. Bueno, para hablar de todo ello, qué mejor que yo, o quien lo puede explicar mejor que yo, es Víctor Martín, del Sindicato de Inquilinas, a quien ya saludamos. Víctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Víctor, a día de hoy, lo cierto es que te tengo que reconocer que en los últimos días me han llegado un montón de mensajes, de correos, de diferentes colectivos, desde políticos hasta movimientos sociales, pidiéndonos que abordásemos este asunto porque la situación está cada vez más crítica para estas familias afectadas. Nos gustaría que nos contases cuál es la situación a día de hoy de estas familias afectadas por este desahucio del fondo buitre de Roicasa. Pues para ponernos en la piel de esas familias que llevan prácticamente un año, que si se van, que si no se van, que si se aplaza el desahucio, que si se lleva a cabo, que si se negocia para buscarles otra manera de otra habitación, otra casa para poder vivir, pues con niños, con personas dependientes, pues vivir un año así, me imagino que a nivel psicológico ya están al borde, digamos, de un ataque que no desearíamos que se viviese por nada del mundo, ¿no? Entonces, claro, este es otro episodio más. El desahucio ha sido paralizado en 2 ocasiones. La última en octubre. En octubre la juez lo que determinó es que aplazarlo hasta el mes de enero y para dar oportunidad a que se encontrara una alternativa habitacional a las familias que estaban en situación de vulnerabilidad. Algunas familias antes de la paralización, porque prácticamente se paralizó un día antes del lanzamiento, optaron por alguna de las pocas viviendas que quedan en el norte de la isla y que podía ofertar la comunidad autónoma.
para albergarlas por el miedo de que tenían niños y no tenían alternativa ninguna a dónde ir, y abandonaron el sitio donde sus hijos habían nacido. Llevan allí algunos de ellos prácticamente 10 años y han desarrollado toda su vida allí, y sus trabajos y la cercanía a los mismos, pues ellos se sienten evidentemente pues vecinos de Buenavista. Algunas tuvo que abandonar, presionado por el lanzamiento, que no se aclaraba bien hasta última hora, y otros todavía permanecen en el edificio, ¿no? Y Víctor, lo cierto es que hablabas antes de esa necesidad de que hubiera, e incluso va por ahí un poco la respuesta que ha habido desde el ámbito judicial, de conseguir una alternativa habitacional. Entiendo que ya después, con todo el tiempo que ha pasado, se puede decir que esto ha fracasado. Es decir, las administraciones, empezando desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno de Canarias y sus dos empresas públicas de viviendas, tanto el ICABI como Visocan, no han sido capaces de darle una solución a todas las familias afectadas, entiendo. La verdad que desde el punto de vista de las instituciones, que deberían defender a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, se entiende bastante poco que la emergencia habitacional en la isla, y en concreto para esta familia, ya tiene tintes realmente trágicos, y no se está haciendo nada para por lo menos mitigar o dar alguna esperanza a las personas que están en esa situación de cercanos lanzamientos o problemas de desahucios o edificios ocupados que prácticamente están siendo comprados por fondos extranjeros. Toda esa situación de la emergencia habitacional, del mismo tema que estaban hablando ustedes con anterioridad, de realmente empezar una política de vivienda en el archipiélago y en la isla de Tenerife en concreto, y en ciertas zonas de la isla de Tenerife con mayor razón. Entonces, ya en la anterior lanzamiento, unos días antes, hubo una concentración ante Presidencia del Gobierno de los vecinos, solicitando que podía haber una solución para que ellos pudieran seguir en esas casas. Y esa solución pasaba por la compra, o por lo menos dejar que otra empresa constructora terminara las obras de esos edificios y se comprometiera a un alquiler social para que las familias pudieran seguir viviendo en sus casas. Y la respuesta ahí, con la reunión que tuvieron con los vecinos y con el abogado que defendía a los vecinos, es que el ICABI no compra viviendas que no estén terminadas. Entonces es absolutamente inconcebible que vivamos en un sitio donde esas viviendas se pueden alquilar de forma ilegal, con contratos que ha validado la justicia, tengan luz y tengan agua, los vecinos paguen diferentes impuestos, y resulta que no puede ser compradas por la institución que tiene transferidas todas las competencias en materia de vivienda, como es la comunidad autónoma. Eso es lo que no se entiende. El nombre del fondo de inversión, Víctor, si no me equivoco, es Kelowna Invest Sociedad Limitada, ¿verdad? Sí, un fondo de inversión tiene sede en Madrid. Por lo que he visto, creo que es fundamentalmente capital español. Óscar. Señor Martín, decía yo que ustedes, su sindicato que representa usted, han estado denunciando la proliferación, como apuntaba también, de chabolas en el sur de la isla de Tenerife. ¿Qué nos puede aportar de esa realidad? ¿En qué zonas concretas, señor Martín? Bueno, hasta ahora quizás el principal barrio de chabolas que pueda haber en el sur de Tenerife puede estar localizado en la zona del puertito de Adeje, tanto en el barranco, que es objeto de la lucha que el pasado año se llevó a cabo por personas, ¿no?, pues de la acampada de Cuna del Alma, tanto dentro del proyecto de urbanización como en una finca aledaña. Viven personas en chabolas que tienen una precariedad laboral evidente, con contratos en precario o con bajos salarios, que no pueden acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, digamos, el núcleo que puede ser más importante es ese, que puede ser visualmente más importante, pero luego disperso por diferentes áreas del municipio de Adeje, de Arona, de Granadilla o de San Miguel, podemos encontrar a personas viviendo también en estas infraviviendas. A veces son cuevas, caravanas semiabandonadas, coches, con tiendas de campaña, algunas de ellas en contenedores,
En fin, que va proliferando porque efectivamente, como se estaba diciendo antes, estamos en una etapa de crecimiento económico que no ha venido, crecimiento económico de récord para el tema turístico, que no ha venido acompañado de un crecimiento suficiente de los salarios. Y la alternativa de acceder al mercado de vivienda clásico, digamos, normalizado, se hace imposible para muchas personas, ¿no? Incluso nosotros hemos visto algún caso de personas viviendo durante semanas y meses en la calle con un contrato laboral, porque no encontraba un piso para poder pagarlo, o sea, no encontraba un contrato adecuado para que con el dinero que tenía pudiera adquirir un piso de alquiler, ¿no? Ya, y esos perfiles, esas personas que viven en esos lugares de los que apunta usted, señor Martín, en Arona, en Adeje, San Miguel, ¿son personas individuales o hay familias? Yo quiero pensar que no hay menores ni niños ahí metidos, ¿no? Bueno, puede haber algún caso de menores también, puede haber casos de menores. Tenemos que pensar una cosa, que la economía del sur de Tenerife es una economía turística, es verdad, vinculada al sector turístico, pero hay una gran parte de la economía turística que es economía sumergida. Entonces pensemos, por ejemplo, en grupos que están cercanos a esas posibilidades. Por ejemplo, migrantes sin papeles. Es un grupo que está muy afectado por eso. ¿Por qué? Porque los migrantes sin papeles, los empresarios no se atreven a contratarlos de forma legal porque no pueden hacerlo. Entonces, en determinadas fincas, en determinados sectores cercanos a pueblos populares del sur de Tenerife, es donde se está organizando este tipo de infraviviendas que están afectando a muchos de ellos, ¿no? Estamos viendo cómo se pueden estar viviendo en cuartos de aperos o en cuartos de fincas donde se guardan los venenos o donde se acumulaban en determinadas épocas, eran cuadras para animales. Entonces hay que tener en cuenta que aunque sea disperso, está afectando, digamos, a esos sectores de trabajadores, de la clase trabajadora, que viven en la economía informal y que por supuesto pueden ser más superexplotados y por tanto tener salarios que no son salarios legales en el ámbito de lo que debería ser la economía formal del sur de la isla, ¿no? Ya, y esa situación, señor Martín, teniendo en cuenta, perdone que insista, que pudiese haber o pudiese darse la posibilidad de algún menor entre la familia, yo entiendo que esa circunstancia o esa la realidad que está contando se la habrán trasladado el sindicato a los servicios sociales, a los ayuntamientos correspondientes, ¿no? Porque me parecería un asunto tremendamente grave lo que puede estar contando esta noche, ¿eh? Mire, le voy a poner un ejemplo nada más para que vean hasta qué punto el tema de la infravivienda es un problema grave en el sur de la isla de Tenerife, ¿no? Por ejemplo, hay un complejo de viviendas ocupadas, que ustedes recordarán que hubo una lucha hace cerca de 2 años, que es el edificio La Tabaiba en San Isidro, que es un edificio que fue ocupado porque era un edificio de promoción de vivienda pública, de promoción privada, y que en su día fue ocupado porque estaba el edificio abandonado y la crisis del 2008 dejó a mucha gente sin trabajo. En estos momentos ese edificio no tiene agua potable, no tiene luz, no tiene servicio contra incendios, es decir, es un auténtico, digamos, peligro en el sentido de la seguridad que puede ofrecer para las personas que están viviendo allí. Es un edificio favela, en realidad. Y así llevan ya prácticamente 2 años. Entonces, eso también es parte de lo que sería una infravivienda actualmente. ¿Qué ha pasado? Que las instituciones han mirado para otro sitio, siguen mirando para otro sitio, y sin embargo hay un juicio que les ha permitido seguir viviendo en ese mismo edificio, un edificio que si no fuera porque ellos lo ocuparan estaría totalmente en ruina. De hecho, el edificio, antes de ser ocupado, fue pasto de las llamas, quemado, se fue asaltado, se llevaron materiales de ese edificio y han sido la familia y los vecinos los que lo han reconstruido, los que pusieron las placas solares para poder tener un poco de luz, y ahora mismo se encuentran comprando agua a un precio que le puede salir en algunas familias, porque ahí sí hay menores y hay personas dependientes. Hay familias que están gastándose pues entre 10 veces más de lo que cuesta el agua en el municipio. Puede estar gastando 200 o 250 euros de agua al mes, ¿no? Y en el caso de Roicasa, de Buenavista, ha ocurrido exactamente lo mismo. La deuda
que tenía Roicasa, que es la constructora, con Endesa o la compañía con la que estaba pagando la luz, que era una luz de obra, pues resulta que se les corta la luz porque dice que hay una deuda con la empresa que es Roicasa, cuando los vecinos han estado pagando los alquileres y el agua y la luz de la misma. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde existen unas leyes que son exactamente muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, ese tema del derecho a una vivienda digna, pero que realmente no está cumpliendo esas funciones. Y entonces, claro, ya no sabemos a qué atenernos, ¿no? No sabemos a qué atenernos. Nosotros estamos pensando que, bueno, que de alguna manera vamos a realizar una campaña por los barrios del sur de la isla de Tenerife, informando de los derechos que tienen las personas a tener una vivienda digna y para que no se permita el abuso de los alquileres, por ejemplo, las cláusulas abusivas, etcétera, etcétera. Una campaña que queremos terminar con una manifestación sobre el problema de la vivienda en la isla de Tenerife, porque la situación ya es realmente grave. La verdad que es tremendo, Víctor, te estaba escuchando con calma. Iba a decir, digo, no somos conscientes del problema de la vivienda, pero creo que sí, creo que estamos empezando a ser cada vez más conscientes. Y creo que estamos empezando a ser cada vez más conscientes porque el problema de la vivienda ya no solo está afectando, sobre todo está afectando a la parte de la población más empobrecida, pero es que ya está empezando a afectar a gente que hasta ahora no le preocupaba la vivienda, que tenía una capacidad económica para pagar su alquiler, para que no fuera un inconveniente para llegar a fin de mes el problema de la vivienda. El problema es que ya destinamos una gran parte de los sueldos, que son bastante bajos ya de por sí en Canarias, al pago de la vivienda. Pero no solo eso, es que cada vez hay más personas que pierden su vivienda porque le suben el precio del alquiler y no pueden pagarlo, y es que no encuentran, no hay oferta siquiera, ya no oferta digna, es que prácticamente no hay oferta en muchos municipios para conseguir una vivienda. Y claro, al final ahí es fundamental la movilización ciudadana. Yo espero que esto termine con alguna reacción, con una acción que genere una reacción, y por eso de verdad es que aplaudo el trabajo que realizan desde el Sindicato de Inquilinas y todas estas iniciativas que están encaminando para solucionar esto, porque de verdad es el gran drama social que tenemos y que vamos a tener en los próximos años. A nosotros nos gustaría, porque claro, nosotros somos un sindicato que no recibimos subvención de ningún tipo, de subvención pública, ni la queremos tampoco. Queremos mantener la independencia para poder decir estas cosas que podemos decir, por ejemplo, ante un medio de comunicación como el de ustedes. Y nos gustaría tener esos estudios, porque por lo menos saber exactamente cuál es la situación de la vivienda, porque todo esto que yo les acabo de decir con anterioridad son casos particulares que llegan al sindicato y que nos enteramos por indirecta o indirectamente de lo que está pasando, pero necesitaríamos realmente un estudio para que las personas de la isla, en concreto de Tenerife, que es donde estamos, sepan el sufrimiento de las familias con respecto al tema de la vivienda. Porque fíjense que ahora mismo estamos en una etapa de cierta bonanza económica, entre comillas, una cierta bonanza económica, el paro está estancado, por lo menos no está aumentando, hay más o menos trabajo, pero resulta que somos más pobres que nunca. Y estamos la clase trabajadora o le cuesta encontrar vivienda, o está siendo expulsada de su morada, o esa clase media, como comentaba, ciertamente está teniendo auténticos problemas para conseguir una vivienda digna. Y ahí podemos hablar de todas las condicionantes tan difíciles que están teniendo para acceder a la vivienda, es decir, de entrevistas, de exigencias. El otro día nos comentaba un compañero también que es periodista, que estaba buscando piso precisamente, iba a hacer una visita al día siguiente y nos estaba comentando la cantidad de conceptos que le habían pedido para poder alquilar la vivienda, y que todavía no lo tenía ni mucho menos claro. Y es una persona que tiene salario mensual, no es una persona contratada o que está en un proyecto determinado. Entonces, todo esto en un archipiélago donde hay 200.000 viviendas vacías. Algo no encaja ahí. Todo este miedo del tema de la vivienda, todo este tema de la vivienda está ocasionando un miedo entre los pequeños propietarios. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación oficiales todo el día están diciendo cuidado con los ocupas, están con todas las empresas de su ocupación, están diciendo lo difícil que es echar a un vecino. Entonces eso está retrayendo también a los pequeños propietarios para poder sacar sus viviendas en alquiler, el alquiler normal, prolongado, porque hay un miedo atroz. Y algunos de ellos se están yendo hacia vivienda vacacional precisamente porque le ofrece cierta seguridad por el momento, cierta seguridad en los alquileres, ¿no? Entonces, todo este engranaje de lo que es el problema de la vivienda en sí, que está bien que se hable, pero es ese miedo general que beneficia a unos cuantos, que está beneficiando a unos cuantos.
solamente, ¿no? A los que realmente pueden pagar esos altos precios o cumplir con esas condiciones. Víctor Martín, nos tenemos que despedir, de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer de nuevo. Nosotros seguiremos en este y en otros programas hablando de ese problema de la vivienda y, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra con los vecinos de Buenavista del Norte, de lo que ocurra con toda esa situación que se está generando en el sur de la isla de Tenerife, también en el sur de la isla de Gran Canaria y en núcleos turísticos, que es lo más llamativo, los núcleos más que deberían tener una mayor riqueza social, son los que peor situación están viviendo muchos de sus trabajadores. Así que desde aquí nada, felicidades Víctor y seguimos muy pendientes del trabajo del sindicato de inquilinas. Muy buenas noches. Pues nada, gracias, invitarles mañana a la concentración que va a tener en Santa Cruz para la defensa de estos vecinos, que no es más que la defensa del tema de la vivienda, ¿no? Se me iba a olvidar y lo tenía apuntado aquí para recordarlo. Mañana, si no me equivoco, a las 12 del mediodía delante del Parlamento de Canarias, ¿puede ser? De presidencia del gobierno. Presidencia del gobierno. Delante de presidencia del gobierno. Delante de presidencia del gobierno. Mañana se van a movilizar los vecinos de Buenavista del Norte y supongo que, bueno, todas las personas que sean solidarias con este problema de la vivienda, porque hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera. De verdad, Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A mí me gustaría decir dos cosas. Sí, lo que quieras, Óscar, lo he dicho. Es terrorífico. El problema de la vivienda es prioritario. Hay una dirección general que se llama la Dirección General de Vivienda, que su gestión durante los últimos 20 años... El gobierno de Canarias son unos impresentables, Óscar, con todas las palabras, nefasta. con todas las letras. ¿Por qué la gestión de vivienda ha sido nefasta? Porque llevan 20 años sin construir viviendas sociales en Canarias. Y luego hay una empresa pública que se llama Visocan, que es empresa pública de vivienda. Hay una empresa pública de vivienda Visocan y una Dirección General de Vivienda que depende directamente del mismo gobierno autónomo. Y en cuanto a la proliferación de chabolas que denuncia este sindicato, me parece un asunto de máxima gravedad. Teniendo en cuenta más las ubicaciones, habla de Adeje y habla de San Miguel, y donde apunta, por eso yo insistía, de que pudiese darse la posibilidad de que en alguna de esas familias pudiese existir algún niño, alguna niña menor. Yo quiero pensar que no, porque sería de extrema gravedad. En cualquier caso, que personas, familias con un salario vivan en chabolas en el sur de la isla de Tenerife, si yo fuese alcalde de Adeje o fuese alcalde de San Miguel o concejal de Asuntos Sociales de Adeje... Si el alcalde de Adeje utilizó oficialmente, se utilizó a las personas que estaban en chabolas para echarlas en contra o utilizarlas como excusa, en vez de solucionarles los problemas, utilizarlas como excusa para impulsar un proyecto como Cuna del Alma. O sea, Óscar, al final, mira, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que continuar con el programa, porque esto es un asunto muy delicado, porque hay gente que lo está pasando muy mal, porque podríamos estar largo y tendido hablando del gobierno de Canarias y cómo se ha hecho política con todo esto, y nosotros tenemos que irnos a publicidad y tenemos que seguir con el programa, Óscar, pero de verdad, vamos a hacer un programa especial para hablar de la vivienda y aún así se nos va a quedar corto, pero yo creo que este de verdad es uno de los grandes asuntos que hay que abordar ya prioritariamente por todas las instituciones. Termino rápido. Si fuese alcalde de Adeje o de San Miguel, sentiría vergüenza o estaría muy preocupado según lo que ha denunciado este señor. Por cierto, también un mensaje, es decir, hay muchos anuncios fraudulentos en cuanto a la venta y alquiler de viviendas. Hay mucha estafa y desde luego hay mucho impresentable, muchos propietarios impresentables que se aprovechan de las necesidades de la gente. Bueno, de verdad, vamos a hacer ese programa especial y vamos a nombrar a todo el mundo, porque aquí se ha hecho mucha política. El mandato pasado, entre la agrupación socialista Gomer y el PSOE, se repartieron ahí las empresas públicas de vivienda. La ASG de Casimiro Curbero ha vuelto a exigir gestionar en una empresa pública como Visocan. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué el interés político está en gestionar estas áreas que deberían ser unas papas calientes porque al final tienen todos estos problemas? ¿Realmente funcionan esas empresas públicas como empresas que solucionan los problemas de los ciudadanos del acceso a la vivienda? ¿O son, como dicen, por ejemplo, desde el sindicato de inquilinas o incluso como ha demandado la acampada reivindicativa Lolo Horta, empresas públicas que funcionan como fondos buitres? Bueno, pues al final uno tiene que hacerse esas preguntas porque evidentemente la realidad es que no han sabido solucionar los problemas de tantos vecinos y vecinas. No se olviden de aquella madre que tuvo que salir en todos los medios de comunicación para conseguir una vivienda pública de Visocan aquí en la isla de Tenerife. Bueno, muchísimos asuntos, nosotros no queremos seguir cabreados. La verdad es que todo esto nos hace o demuestra la importancia de un evento como el Telemaratón Solidario, porque al final gran parte de todo lo que se recoge en esa iniciativa del 21 de diciembre llega a familias necesitadas, familias que tienen entre sus principales problemas, si no su principal problema, el acceso a la vivienda, y por eso poder ayudarles en algo que además está tan caro como es la alimentación es fundamental para que después además puedan tener capacidad para poder tener
acceder a otros gastos o hacer frente a otros gastos como los de la vivienda. Recuerden ese llamamiento que están haciendo los bancos de alimentos, sobre todo, insistía Óscar en ello, la importancia de la infancia, la pobreza infantil y de que haya alimentos también para todas esas personas. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad unos minutos, no nos queda otra, y a la vuelta seguimos con más asuntos de actualidad. Bueno, y como saben también hay otra pata importante en el Telemaratón Solidario del próximo 21 de diciembre y son esos donativos para las protectoras de animales. Cada vez hay una mayor concienciación social de cara o contra el maltrato animal, pero quizás de lo que no somos tan conscientes es de ese trabajo tan intenso que realizan las protectoras de animales en Canarias. Es fundamental el trabajo que realizan porque además están completamente desbordadas. Y claro, si a eso se suma que tienen que padecer las consecuencias o los daños colaterales de, por ejemplo, el incendio que sufrió la isla de Tenerife este pasado verano, es un incendio de nivel 6 de proporciones desproporcionadas y que les ha llevado a, por ejemplo, en el caso de ADEPAC, que es la protectora de la que vamos a hablar hoy, de la que hemos hablado en varias ocasiones aquí en esta tele, en este programa, a tener que trasladar a todos esos perros y animales que tienen en sus instalaciones, al menos, si no me equivoco, en 2 ocasiones durante ese incendio, con todo lo que ello supone, más todos los gastos. Bueno, pues al final en organizaciones que sus cuentas están, pues, penden de un hilo muy, muy fino, pues cualquier contratiempo genera, bueno, pues una situación muy crítica. Es la situación que vive ADEPAC y es la situación que han querido comentar con nosotros, con Mírame Televisión. Nos han lanzado un SOS, nosotros lo hemos recogido. Lo primero para promocionar esta campaña que están lanzando en Navidad. Una vela que salva vidas, ¿no? Comprando esta vela que promociona ADEPAC, bueno, pues va a poder conseguir recaudar esos fondos que necesitan por todos los daños que ha generado, todos los costes extraordinarios que les ha generado ese incendio de Tenerife. Pero bueno, quien mejor nos va a contar cuál es la realidad a día de hoy de ADEPAC y de toda esa situación. Por cierto, yo les recomiendo, a ver, esto quizás no está bien que lo diga, pero cada protectora animal trabaja a su manera. Después están las que reciben mucho dinero público, las que son incluso comarcales, pero créanme que nosotros que hemos visitado varias instalaciones, muy pocas instalaciones, por no decir ninguna, por lo menos en la isla de Tenerife, al nivel y con el trato que realiza ADEPAC, que de verdad están ubicados en la zona norte, en el municipio del Sausal, y es espectacular, de verdad, créanme, en las condiciones en las que mantienen a esos perros, a tantos perros abandonados y perdidos en la isla de Tenerife. Pero bueno, vamos a saludar a Yajaira Tobar. Yajaira, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, David. Nada, Yajaira, cuéntanos un poco cuál es la situación en la que se han quedado después de ese incendio. Yo lo resumía un poco rápidamente, pero no tengo ni una cuarta parte de todo el conocimiento de todo lo que ustedes han pasado, así que me gustaría que fueras tú quien nos lo contara. Bueno, como tú bien has dicho, hemos sufrido un incendio tremendo. Hemos tenido que trasladar casi a 400 perros 2 veces, pero la primera vez tuvimos que trasladarlo a otro sitio por la cercanía del incendio. Esto ha llevado unos gastos tremendos, pero realmente la promoción o la campaña de Navidad de compra una vela porque salva vidas es porque, como bien has dicho, estamos en una situación crítica. Ya sabemos que siempre estamos en una situación crítica. ¿Por qué? Porque nos entran más animales de los que salen. Son muchísimas las personas que nos llaman. La policía canaria, sin ir más lejos, nos llama muchísimo por casos de maltrato que no siempre podemos solucionar. Pero curiosamente ahora debemos una factura de casi 13.000 euros de gastos veterinarios provocados por los animales que sufrieron asfixia, torsiones de estómago y diferentes patologías, pero paradójicamente unos sí han sido los nuestros y otros han sido los de los particulares que los abandonaron a la buena suerte. Entonces, claro, en un momento de agobio, no vas a mirar de quién es el animal, lo llevas corriendo a un hospital veterinario y han sido muchísimos gatos y perros los que hemos tenido ingresados
por tener los pulmones completamente llenos de humo. Y esta factura no hay manera de pagarla porque la administración no nos ha ayudado una vez más. Entonces, pues hemos tirado de esta campaña, que bueno, que es un regalo significativo, solidario, que no cuesta mucho y que a nosotros, si todo el mundo nos ayuda, pues podemos una vez más, gracias a los ciudadanos, pues pagar las facturas que son tan alto importe y que en este momento es completamente inviable para nosotros. ¿Cómo se pueden conseguir, Yajaira, que esas velas solidarias? Bueno, nosotros en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, se pueden conseguir, por ejemplo, este fin de semana, desde mañana hasta el domingo, vamos a tener el mercadillo navideño de La Laguna. También las vamos a tener en las tiendas de deporte y salud, las vamos a tener en el Encuentro Modas en todas sus tiendas y en muchísimas tiendas pequeñitas del mundo animal y no del mundo animal, en hoteles, que bueno, hemos intentado tener una red más o menos por toda la isla para aquellas personas que nos quieran comprar la vela. También simplemente escribiéndonos tanto al teléfono, al WhatsApp de la asociación, como a las redes sociales y le podemos informar. Y ya digo, es un regalo solidario y que salva vidas, porque si no nos ayudan, desgraciadamente nosotros no podemos seguir ayudando a tantos animales que nos llaman a diariamente. Concejalía de Bienestar, se están creando concejalías de bienestar en los ayuntamientos. De hecho, creo, si no me equivoco, señora Tobar, se creó, corrígeme usted, una consejería del bienestar animal en el Cabildo Insular de Lanzarote. ¿Siguen siendo concejalías Marías, como se les denomina, o los ayuntamientos se están tomando en serio ya el papel fundamental que puedan jugar para combatir de una vez por todas el maltrato animal? Bueno, yo pienso que está más o menos exactamente igual, ¿no? Deberían de ponerse las pilas, porque cuando se apruebe el reglamento de la nueva ley vamos a tener grandes problemas muy serios por el masivo abandono de animales, porque bueno, la ley pretende regular a todos los animales que no estén identificados correctamente, así como un maltrato severo, y el número y tenencia de animales en los pisos propios. Y esto va a llevar a un abandono. Por eso que yo creo que los ayuntamientos primero deberían cumplir la ley, porque ellos son los encargados del bienestar animal, con la nueva y con la vieja ley. Esto de que se llamen los ayuntamientos y digan, no, déjalo en la calle, no, nosotros no tenemos dónde llevarlo, pues yo sinceramente invito a todos los ciudadanos que cuando le contesten esto, les pongan una denuncia. Porque igual que pagamos nuestros impuestos para tener asistencia médica, para tener calles asfaltadas, parques y demás, también tenemos el derecho de que cuando hay animales en un estado de abandono, maltrato o simplemente perdidos, sean auxiliados. Pues la verdad, Yajaira, mira, estaba escuchándote con calma. Vamos a hacer una cosa, nosotros tenemos que continuar con el programa, pero si te parece vamos a trabajar. Mañana hablamos o el lunes a más tardar y cerramos una entrevista aquí en el plató, porque yo creo que estaba pensando y hay muchísimos asuntos que abordar, y más ahora en estas fechas en las que muchas veces al final los animales de compañía se convierten en regalos navideños irresponsables en muchos casos, y hay muchos asuntos, insisto, que abordar. Estaba pensando en esa condena fallida al final, el que ha quedado, digo fallida porque está muy lejos de las expectativas que merecían, en este caso los criminales que además han reconocido sus delitos con esas peleas ilegales en la isla de Tenerife. Recordaremos aquella en Güímar, y quizás podemos hablar de todo eso. Si quieres añadir algo, tienes la palabra, Jaira, pero vamos a trabajar y te vamos a traer aquí a plató, si a ti no te importa, y vamos a hablar con calma de toda esta situación de la que ustedes están viviendo y la que se está viviendo en general. Pero si quieres comentar algo, Jaira. Bueno, pues yo como siempre muy agradecida, Mírame, por el llamamiento que siempre hago y me responden. Que la gente que nos escucha, acuérdese que hay regalitos que por escaso menos de 10 euros pueden hacer, y que si vendemos muchas velas seguiremos trabajando por el bienestar animal. Yajaira Tobar, de verdad, gracias también por atendernos y por ese trabajo que realizan de manera desinteresada desde ADEPAC. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, la verdad que un asunto delicadísimo, la situación de los animales de compañía, lo que se generó, ¿no?, a raíz de todo ese incendio. Óscar, ya digo que el Telemaratón Solidario tiene una pata importante también para ayudar a las protectoras animales. No nos queremos olvidar tampoco de los animales, porque al final ustedes tienen que pensar una cosa, y esto es que se repite en cualquier parte del mundo. Mientras más empobrecida está una sociedad,
más sufren sus animales. Es así. Al final la gente prioriza, lógicamente, en sus gastos personales, y quien acaba pagando eso, uno de los eslabones más débiles, pues suelen ser esos animales de compañía, esos animales que en muchos casos pues, nos acompañan a lo largo de la vida, porque cuando las cosas se ponen feas hay mucha gente que no tiene esa sensibilidad que debería de tener. Y digo esto porque ahora en un ratito vamos a hablar ya del telemaratón solidario, pero que quiero insistir en ese llamamiento de importante también los alimentos para bebés, alimentos para niños, alimentos para la infancia, y que bueno, para nosotros es fundamental. Además tenemos habilitados, para nosotros porque así nos lo piden los bancos de alimentos, tenemos habilitados un teléfono de contacto, ustedes lo saben, para participar, tenemos habilitado un correo electrónico, y además quiero que vean este pequeño spot que hemos realizado en este sentido. Aviso urgente. Los bancos de alimentos de Canarias hacen un llamamiento de emergencia solicitando alimentos y productos básicos para bebés y niños. Rogamos a empresas y particulares que aporten donaciones para atender a más de 6.000 menores de familias en situación de pobreza severa que sobreviven con menos de 500 euros al mes. Pueden colaborar llamando al 691-625797, escribiendo en el correo telemaratón@mirametv.com o llevando su aportación al telemaratón solidario del próximo 21 de diciembre en Mercatenerife, en Santa Cruz, y en la Plaza Santiago Apóstol de Galdar, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Bueno, continuamos. El martes les hablábamos de ese anuncio del presidente del Cabildo de La Palma del posible regreso en unos días de los vecinos y vecinas, y sobre todo también de que se pueda activar por fin la actividad en una zona, en una localidad tan importante como Puerto Naos, afectados por, lógicamente, y apartados, digamos, de la actividad de la isla por esa erupción volcánica y sobre todo por esa emisión de gases contaminantes que se han vivido en la zona. Bueno, Óscar, nos puedes traer la última hora sobre ese regreso de Puerto Naos, porque además me consta que has hablado con algunos vecinos y no todos están contentos con este anuncio. Ayer hablaba, por ejemplo, con un empresario de Puerto Naos. Además me contaba este empresario que tenía 2 negocios en Puerto Naos, aparte de 2 viviendas, ¿no? Y estaba expectante ante el anuncio que había hecho estos días el presidente del Cabildo de La Palma, nacionalista Sergio Rodríguez, de esa posibilidad, ¿no? No se fiaba, aunque bueno, esperaba que fuese así, pero claro, la situación que están viviendo allí los vecinos, que han estado viviendo los empresarios, ha sido crítica, ha sido tremenda. Imagínense las cuantiosas pérdidas económicas de los empresarios de Puerto Naos, que es una zona eminentemente turística de la isla de La Palma. Bien, pues en la jornada de hoy el presidente del Cabildo, el propio Sergio Rodríguez, anunciaba una buena noticia. Yo me alegro, por tanto se lo transmitimos a esta hora de la noche a los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, también empresarios, insisto, de Puerto Naos, porque se ha autorizado el regreso a la zona, insisto, Puerto Naos, de 139 viviendas, vecinos de 139 viviendas que tuvieron que abandonar esa zona de Puerto Naos cuando estalló el volcán de La Palma, la erupción. La zona fue restringida, absolutamente no podían acceder. Es verdad que alguno que otro ha accedido, aunque ha estado controlado, han tenido sus tiempos acompañados de efectivos de seguridad y de bomberos para, bueno, en este caso, inspeccionar sus casas, pero desde luego teniendo en cuenta los altos índices de gases que sobrevolaba esa zona de la costa de los Llanos de Eridanes, era imposible que accedieran. Bien, han pasado ya casi más de 2 años y, por tanto, según ha anunciado el presidente del Cabildo, pueden acceder. Se ha autorizado el regreso de los vecinos de 139 viviendas en Puerto Naos. Eso sí, el Cabildo anuncia la prohibición al acceso. Lo quiero dejar bien claro para los vecinos de La Palma que nos estén escuchando, en este caso del Valle de Eridanes. Prohibido el acceso a garajes, zonas bajas y ascensores, y deberán contar con los mediadores de gases, que era la medida que había impuesto para para levantar esta restricción, en este caso el Cabildo y el comité de expertos, todos los expertos que han estado trabajando en la materia, y conectarse vía APP. En cuanto a La Bombilla, ha explicado el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, que el valor es distinto y que por tanto la situación de La Bombilla es completamente diferente. Ha dicho, ha explicado, ha anunciado que allí se siguen implementando medidores con un orden norte a sur, ya que, ha dicho el propio presidente del Cabildo, los datos ofrecidos dan resultados muy distintos a la zona ya abierta de Puerto Naos, y la previsión es que completando los 1.400 medidores instalados en estos espacios se pueda seguir avanzando en el futuro. Por tanto, vía libre Puerto Naos, de momento cautela,
que estén atentos a las indicaciones del Cabildo Insular y, por tanto, de los expertos, los vecinos de La Bombilla. Yo aprovecho para transmitirles que tengan mucha paciencia. La situación que han vivido en La Bombilla y en Portonado ha sido muy dura. Felicito a los vecinos de Portonado. Esperemos que pronto podamos felicitar a los vecinos de La Bombilla. Es complicado pedirle paciencia a quienes ya han tenido muchísima paciencia, pero claro, al final no queda otra, porque estos anuncios, si no se explican bien, si no hay una buena comunicación, se pueden malinterpretar, se pueden pensar que ya mañana mismo se puede ir a las casas y esto no es tan sencillo. Y ha habido disparidad de criterios por parte de distintos expertos, ¿no? También. Eso ha creado confusión y, desde luego, ha alterado la transparencia, y eso le ha provocado más incertidumbre, en este caso a los vecinos, como me contaba este empresario. Pero al de final la salud es lo primero, ¿no? Yo Sin entiendo duda. que los comerciantes también están pensando pues en sus intereses económicos, y es completamente lógico, pero también es verdad que los expertos tienen que velar por la salud de estos vecinos y vecinas de esta zona de la isla de La Palma. Pero bueno, esperemos que poco a poco, de manera responsable, se pueda producir ese regreso paulatino ya de todos los afectados, tanto en Portonaz como en La Bombilla. Bueno, nosotros vamos a continuar. Hay veces que nosotros nos centramos en la política local, pero hay veces que echamos una mirada a lo que ocurre en la política nacional, sobre todo cuando tiene consecuencias en lo que puede ocurrir en Canarias. Esto lo hemos hecho muchas veces con asuntos como el tema de la migración, que depende de las competencias que tiene, en este caso, el Estado. Pero hoy queremos hablar de otra cuestión que a veces también hemos tratado en algunos de nuestros programas, y es ese debate que existe y sobre todo la presión que están ejerciendo algunos colectivos de padres y madres para que se prohíba el uso de los móviles en las aulas. Esto es algo que al principio al Ministerio de Educación no le terminaba de convencer, porque venían a decir que era muy difícil, algo así como que no se le puede poner puertas al campo, pero la realidad es que poco a poco, y sobre todo a raíz de algunas recomendaciones de los expertos, el Ministerio de Educación ha anunciado ya que va a convocar a las comunidades autónomas, que como saben tienen transferidas las competencias en educación, para el próximo mes de enero, para una reunión para empezar a regular el uso del móvil en las aulas. La intención es prohibir el uso del móvil en la educación primaria y restringirlo en la educación secundaria. Esto no va a ser fácil, porque también es verdad que los currículos educativos contemplan esa necesidad de que los alumnos y las alumnas se formen en las nuevas tecnologías. A nadie se le escapa que vivimos en un mundo cada vez más tecnológico y que, evidentemente, esa educación tecnológica tiene que empezar por las aulas. Pero claro, también es verdad que los móviles y el uso que se suele dar, los móviles personales y el uso que se les suele dar en las aulas, pues está dificultando la capacidad de concentración y el aprendizaje de muchos alumnos y alumnas. Bueno, la ministra Pilar Alegría así anunciaba esta decisión del Gobierno central y aseguraba que el Gobierno central no puede estar en todo lo que tiene que ver con la educación, pero puede ser útil. No es única y exclusivamente una inquietud que afecte al uso de esos teléfonos móviles en horario lectivo. De hecho, desborda el horario lectivo. El uso que hacen los jóvenes, los adolescentes del teléfono móvil, un 75% del mismo lo realizan siempre fuera del horario lectivo. Pero, desde luego, aunque la educación, como es lógico y normal, no puede dar respuesta a todo, sí queremos ser parte de la solución. La educación no puede dar respuesta a todo, pero sí puede ser parte de la solución. Bueno, la educación puede ser parte de la solución. Esperemos que esta medida se haga también con consenso con las comunidades autónomas y que sobre todo sea positiva para nuestro sistema educativo en un momento en el que pues todas las miradas también están puestas en esos datos, en esos suspensos, en esos fracasos que se han registrado a través del informe PISA, que también hemos abordado aquí en esta casa. Bueno, quiero que vean un vídeo. Sería gracioso, o podría llegar a ser gracioso, si una vez más no fuera pues la ocurrencia de una persona que quiere hacerse viral o famosa o conseguir muchas visitas en sus redes sociales, pues machacando, nunca mejor dicho, un espacio protegido. Se trata de Leire Fernández, una importante influencer que lo que hace en sus redes sociales es comentar de manera graciosa, o por lo menos ella lo intenta, algunas pruebas o algunas actividades atléticas que se realizan a lo largo de todo el país. Bueno, pues esto ocurría en Lanzarote. Quiero que vean este vídeo de Leire Fernández. Mi amigo Lanzarote, no es lo mismo estar corriendo en un volcán de La Palma que se te empalme corriendo y se te ponga como un volcán. Bueno, pues ahí estaba Leire Fernández corriendo por el monumento natural de La Corona
en Lanzarote, claro, evidentemente esto se sube a las redes sociales y no ha tardado en llegar la reacción de muchísimos usuarios. Yo lo seguí en la red social X, la antigua Twitter, y las críticas fueron durísimas contra Leire Fernández, recordándole que eso es un espacio protegido, que esto no se puede hacer y que además, lógicamente, con esa actividad está pisando endemismos, está transformando una zona que, insisto, está altamente protegida, como es el monumento natural de la Corona en Lanzarote. Bueno, la presión ha sido tal que la deportista ha borrado el tuit en el que difundía, o el post en el que difundía, bueno, pues esta actividad. A mí me parece... Otro ejemplo más. Claro, me parece irresponsable, además teniendo en cuenta el perfil, es decir, una deportista, ¿no? Que entiendo que debe saber las circunstancias de ese espacio protegido. No hay que ser, no hay que ser muy listo para conocer, repito, la esencia, ¿no? Lo que es la orografía y darse cuenta de la peligrosidad que puede tener, pues, una actividad en este tipo de espacios protegidos, ¿no? Yo creo que ya se ha apostado, se ha impulsado mucho la información, en este caso en Lanzarote, para que no se atente con los espacios protegidos. También creo que se ha avanzado mucho, aunque ha costado, por ejemplo, también para evitar este tipo de prácticas y atentar contra espacios protegidos en el Parque Nacional del Teide o en la isla de Fuerteventura. Y yo, bueno, pues yo creo que al final esto le corresponde a los cabildos insulares, es decir, aplicar en este caso sanciones duras, contundentes, al canto, para erradicar, eliminar este tipo de prácticas que lo que hacen es dañar, repito, el espacio protegido. Y a mí lo que me sorprende es que lo haga una deportista. Sí, sin duda, y sobre eso sí que debería tener un poquito más de conciencia. Yo espero que haya aprendido la lección, porque por lo menos ha borrado el tuit y puede que haya algo de arrepentimiento ahí en esa actuación. Hablabas del cabildo, los cabildos, en este caso el Cabildo de Lanzarote ya ha anunciado que ha denunciado, ha abierto un expediente contra Leire Fernández. Es lo que tiene que hacer. Y las multas, estaba leyendo, oscilan entre 600 euros y 3.000 euros. Sobre todo para que dé ejemplo y para que no vuelva a ocurrir, como aquellos famosos rodajes que se hacían también en otros parajes naturales de nuestra comunidad autónoma, porque ha habido un descontrol. Sí, pero esto es una práctica muy habitual. Claro, pero bueno, que venga un turista insensato que porque desconoce, está muy quizás, mal. ¿no? Sí. Bueno, sí, o porque no quiere conocer. No, pero una persona ya con un cierto conocimiento social, que además es deportista, debería hacer un esfuerzo también por saber dónde graba esos vídeos, si los puede grabar o no, y si está afectando a un paraje natural. Al final yo creo que el deporte tiene que ir de la mano de manera responsable con la protección del medio natural. Absolutamente, ¿no? por eso me sorprende que lo haya hecho la señora Fernández, ¿no? Bueno, en fin, esa sanción, pues que se aplique con todas las consecuencias. Bueno, les decíamos que íbamos a hablar del telemaratón solidario. Queremos hacerlo porque para nosotros es una cita importantísima que se va a celebrar el próximo 21 de diciembre, ustedes lo saben, tanto en Gáldar, en la Plaza de Santiago Apóstol, como en el Mercatenerife, en la capital tinerfeña. Buscamos alimentos para 40.000 personas que viven en pobreza severa en Canarias. Son familias, personas que no llegan a 500 euros al mes. Y con eso, como ustedes bien saben, es imposible vivir con dignidad. Bueno, son familias que son usuarios de las diferentes organizaciones, más de 200 organizaciones que colaboran, que interactúan con los bancos de alimentos, tanto el Banco de Las Palmas como el Banco de Santa Cruz de Tenerife, las dos provincias canarias. Ellos son quienes organizan esta iniciativa de la mano de Mírame Televisión y en la que, como saben, también participa Televisión Española en Canarias. Es una cita importantísima por todo lo que supone, porque, como hemos dicho muchas veces, esto no se tendría que estar celebrando, deberían ser incluso las administraciones quienes tuvieran la capacidad para poder cubrir esa necesidad social sin que tuviera que haber unos terceros actores, que en este caso son estas ONGs, que realizasen ese trabajo que debería corresponder a las administraciones. Pero claro, las administraciones están saturadas, si no fuera por estas organizaciones sería imposible. Dentro de esas 40.000 personas afectadas están esos 6.000 menores de los que hablábamos antes con Óscar Martín y que nos han llevado a lanzar este llamamiento urgente que vamos a repetir. Aviso urgente. Los bancos de alimentos de Canarias hacen un llamamiento de emergencia solicitando alimentos y productos básicos para bebés y niños. Rogamos a empresas y particulares que aporten donaciones para atender a más de 6.000 menores de familias en situación de pobreza severa que sobreviven con menos de 500 euros al mes. Pueden colaborar llamando al 691-625797, escribiendo en el correo telemaratón@mirametv.com o llevando su aportación al telemaratón solidario del próximo 21 de diciembre en Mercatenerife, en Santa Cruz, y en la Plaza Santiago Apóstol de Gáldar, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde. Recuerden que es muy importante colaborar. Nosotros hacemos el llamamiento a la población en general, pero también
especialmente, Óscar, a esas grandes empresas que tienen mayor músculo, digamos, para poder ayudar, además en una tierra, que lo hemos abordado también en esta mesa, donde la segunda comunidad donde hay un mayor desperdicio alimentario, es decir, donde se tiran a la basura. Es la segunda comunidad donde más productos en buen estado se tiran a la basura. Sí, yo creo que aquí es fundamental. Los grandes empresarios tienen que respaldar a esa gran parte de la sociedad que se encuentra en ese mapa, en ese espejo del umbral de la pobreza, una exclusión social con dificultades económicas. Pero los pequeños y medianos empresarios son claves, son más directos en este caso y su ayuda es importante. E insisto en ese llamamiento urgente, como has dicho, David, que hacen los bancos de alimentos. Creo que queda claro, es decir, aquí hay que arrimar el hombro con las familias que tienen niños pequeños, menores en casa, en sus hogares y sobre todo bebés. Por eso yo he insistido durante varias semanas lo conveniente, ¿no? La importancia, porque así lo transmiten, también lo trasladan los bancos de alimentos, ¿no? De todo tipo de productos básicos para bebé y niños. Creo que es clave en estos tiempos. Y desde luego, pues el papel en las donaciones de los pequeños y medianos empresarios, de aquellos empresarios que tengan esa posibilidad con este tipo de productos, yo creo que les invito, hago un llamamiento, si me lo permiten, a que se impliquen ahora más que nunca con este telemaratón solidario que organizan los colectivos sociales, los bancos de alimentos, en este caso con el canal que va a transmitir a toda Canarias, que es Mírame Televisión, en simultáneo, como saben ustedes, con Galdar, en este caso con la Plaza Santiago Apóstol de este municipio, y Merca Tenerife en la capital tinerfeña. Pero si me permites, David, voy a darles un dato que he conocido en las últimas horas que lo quiero calificar de demoledor y de grave, no lo digo yo. Escuchen este dato, insisto, que es muy grave. Más de 10.000 tinerfeños, me refiero a la isla de Tenerife, más de 10.000 tinerfeños tienen desnutrición o están en riesgo por falta de alimentación. Más de 10.000 tinerfeños. Se trata, escuchen el dato, es de mucho rigor, de un cribado que ha trascendido el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, que desvela, escuchen bien, que pese a solo cubrir este hospital, una parte de la población, que el hambre se extiende de forma imparable entre todos los isleños. Repito, un cribado que ha hecho nada más y nada menos que el Hospital de la Candelaria, un complejo hospitalario de referencia en la isla de Tenerife, donde apunta que más de 10.000 tinerfeños tienen desnutrición o están en riesgo por falta de alimentación. A mí me parece esto un asunto grave, de extrema gravedad, y desde luego que dando este dato poco más hay que hablar. Situación crítica, sin duda, la que se vive socialmente para muchas familias de Canarias. Recuerden el último dato que conocíamos del informe AROPE, el 36% de la población en las islas está en riesgo de exclusión social. Y todo eso con un escudo social que ha amortiguado, y a nadie se le escapa, y así lo dicen incluso los expertos, ha amortiguado el impacto de la pobreza, o está amortiguando el impacto de la pobreza, pero un escudo que ya está empezando a resentirse y que sobre todo se está rompiendo, como suele ocurrir, por el lado más débil. Bueno, la última hora del telemaratón solidario nos la traían nuestros compañeros de los servicios informativos. A una semana para celebrar el telemaratón solidario de Mírame Televisión, ya son muchas las entidades que se han sumado a la recogida y que siguen confirmando sus aportaciones. Algunas de las empresas que se han sumado a donar son Aperitivos Snack y Molinos de Gofio de Tenerife, con más de 1.400 unidades de sus productos. Gambín Canarias, que se sumará con 13 palés de manzanas, peras y mandarinas. Libby, que ofrecerá 856 litros de zumo. Guaguas de Terror, que se ha comprometido a trasladar más de 1.100 litros de agua embotellada a los telemaratones que se realizarán en Tenerife y Gran Canaria, entre otras entidades. Se estima que más de 40.000 personas canarias se encuentran en pobreza severa, y en declaraciones a Mírame Noticias, la secretaria de Obra Social de Acogida y Desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria, Doris Benítez, explica cuáles son las características de quien padece esta situación. Tenemos la problemática de la exclusión social, bien por enfermedad, muchísimas veces por enfermedad mental, consumo de tóxicos, desestructuración familiar, mayores, tenemos ahora mismo personas mayores, y ahora mismo en nuestra comunidad a nadie le es ajeno que se está viviendo el gran drama de los jóvenes extutelados.
de los que han salido de los centros de menores. Las personas que deseen colaborar en esta gran recogida de artículos de necesidad podrán hacerlo a través de los puntos de recogida autorizados para ello, disponibles en mirametv.com o acudiendo directamente a los telemaratones de Gran Canaria y Tenerife este 21 de diciembre. Bueno, la verdad es que hay mucha expectación de cara al telemaratón solidario. Como decían nuestros compañeros informativos, queda solo una semana. Y una semana para que también este evento, que como Mírame Televisión está creciendo, y esa es la idea, que siga creciendo también con el paso de los años mientras sea necesario, saben que se va a celebrar por primera vez de manera simultánea en Santa Cruz de Tenerife, que es su lugar habitual, aunque esta iniciativa nació en el municipio de La Laguna, pero también en Gran Canaria, en Gáldar. Hemos hablado con su alcalde, con Teodoro Sosa, sobre lo que supone para Gáldar el telemaratón solidario. Gáldar se viste de Navidad. Yo creo que llevamos años siendo un referente a nivel de Canarias en cuanto a la decoración navideña, las luces de Navidad y los actos culturales que se realizan a lo largo y ancho del mes de diciembre y también entrado ya al mes de enero. Pero también Gáldar es solidaria y ese es el mensaje que yo quiero enviar a todos los televidentes de Mírame Televisión en todas las Islas Canarias, que el próximo 21 de diciembre desde las 12 hasta las 5 de la tarde tendremos una jornada solidaria, una jornada en la que tenemos que pensar también en el otro, en el que no llega a final de mes, en el que tiene problemas sociales, el que tiene también problemas estructurales familiares. A esas personas tenemos también que llevarles el espíritu navideño. Teodoro Sosa me costó reconocerlo al principio, pero bueno, la verdad es que sin duda es uno de los políticos más carismáticos que hay en Canarias y que la verdad que bueno, nadie puede toserle en su nicho, que es Gáldar, y todo apunta, como hablábamos el otro día con el concejal de Cultura de Gáldar, a que las metas políticas de Teodoro Sosa son mayores. Sí, se lo planteamos al teniente alcalde, a otro joven, ¿no? Porque el señor Sosa es joven en política, ¿no? Bueno, es que me costó reconocerlo porque parece cada vez más joven. O sea, parece Benjamin Button, ¿no? Que representa esas organizaciones independientes que nacen además también de la vocación vecinal de los propios municipios, que luego pactan, llegan a acuerdos con otras fuerzas políticas y que mantienen ese sello vecinal y por eso tiene ese arropo. Bueno, pues Teodoro Sosa tiene una repercusión mediática también, a razón más que mayoría absoluta. O sea, no sé cómo definirlo, es decir, abrumadora. Y de hecho, como yo contaba el otro día, se lo transmitía a su número 2, al teniente de alcalde, salían hombros de los vecinos y aplicaba, insisto, ya que estamos hablando de esa vertiente política, de la figura de Sosa, aplicaba un hecho que creo que deben de tomar nota muchos políticos de Canarias, muchos alcaldes. Es decir, creó una especie de primarias internas pidiéndole, bueno, sabiendo que ya venía arrastrando mayoría absoluta, que los militantes afiliados o simpatizantes decidiesen si quería ser el candidato. Pero sí que es verdad que con ese contexto, yo creo que, bueno, yo lo hablaba con Manuel Artiles, ¿no? Con nuestro director en alguna ocasión, si esto se tenía que hacer en Gran Canaria, yo creo que Gáldar era el sitio ideal, sin duda. Por muchos motivos. Sin duda, porque además es un municipio muy unido y por la fuerza que tiene, el empuje que tiene en este caso Teodoro Sosa, que además tiene también mucha influencia insular, porque no se olviden que es la mano derecha de Antonio Morales en el Cabildo Insular de Gran Canaria, y ese perfil de un hombre implicado que conoce bien las necesidades de los vecinos, creo que representa ese municipio Gáldar, donde ahí tiene que estar esa pata puesta sin duda en este telemaratón. Bueno, también hemos hablado con Pedro Yorca, ya lo hicimos aquí en directo en uno de los Canarias al Día, que es el presidente del Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, pero también es el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos Nacional. Y esto es lo que nos contaba, insisto, a una semana ya del telemaratón solidario. Bueno, en primer lugar, que se visualice que los bancos de alimentos existimos y que si existimos es porque hay necesidad, que hay una población desfavorecida y que nosotros trabajamos precisamente en la recuperación de los excedentes alimentarios y de distribuirlos, pero también en la captación de donaciones, tanto de empresas como privados que nos ayudan para poder soportar lo que somos los bancos de alimentos, porque todo nuestro fundamento es el voluntariado. Y cuando nos encontramos en una situación como esta, pues el telemaratón que se celebra este año en esta ciudad tan preciosa, pues va a ser un empujoncito fuerte, porque la situación que estamos viviendo, creo que todos la conocemos, es una situación difícil y compleja. Bueno, situación compleja, situación crítica, es muy complicado porque está aumentando la demanda, porque aunque los datos macroeconómicos son positivos, la realidad de muchas familias que cada vez es más duro, Óscar, llegar a fin de mes. El señor Yorca es un perfil, también lo contaba el otro día, yo lo conozco, yo lo he entrevistado muchas veces, he hablado muchas veces con el señor Yorca y conoce perfectamente la realidad social en Canarias.
ha venido siendo durante muchos años, tiene mucha experiencia además también por su edad, por su recorrido al frente del Banco de Alimentos de una ciudad grande, en este caso de mucha población y muy complicada y compleja como la ciudad de Las Palmas, y además también ya está al frente del Banco de Alimentos a nivel nacional. Y ojo, siempre ha denunciado las carencias, en este caso también la falta de implicación de las administraciones, a un hombre que ha luchado ante la administración para tratar de amparar a la gente más necesitada, pero insisto, estamos ante una situación muy complicada, muy compleja, difícil, lo dice el señor Llorca, que repito, conoce perfectamente las carencias sociales en esta comunidad autónoma, y yo me uno a ese llamamiento que ha hecho este máximo conocedor, repito, de la realidad social en Canarias y en España. Óscar, muy buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el martes en otro Canarias al Día y el jueves, por supuesto, en el Telemaratón Solidario. Sin duda, ahí estaremos. Bueno, nosotros nos despedimos, eso sí, recordándoles, insisto, queda una semana y es fundamental. Estamos en la recta final, que movilicen a sus personas allegadas para que acudan al Telemaratón Solidario. Vamos a estar en Gran Canaria, vamos a estar en Tenerife, pero vamos a estar en el resto de islas. Entren en nuestra web, en mirametv.com, ahí está toda la información sobre los puntos de recogida en el resto de islas no capitalinas. Pero también es un momento para esas grandes empresas, para que den el paso, para que ayuden. Pueden hacerlo directa o indirectamente, pero es fundamental. Son el músculo que hace posible que el Telemaratón Solidario siga siendo un salvavidas para los bancos de alimentos y para esas más de 200 organizaciones que trabajan con estos bancos de alimentos. Nos vamos, eso sí, haciéndoles este llamamiento urgente. Que pasen una feliz noche. Aviso urgente. Los bancos de alimentos de Canarias hacen un llamamiento de emergencia solicitando alimentos y productos básicos para bebés y niños. Rogamos a empresas y particulares que aporten donaciones para atender a más de 6.000 menores de familias en situación de pobreza severa que sobreviven con menos de 500 euros al mes. Pueden colaborar llamando al 691-625797, escribiendo en el correo telemaratón@mirametv.com o llevando su aportación al Telemaratón Solidario del próximo 21 de diciembre en Mercatenerife, en Santa Cruz, y en la Plaza Santiago Apóstol de Gáldar, entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde.